gracias por continuar la promoción del agua, porque estoy medio afectado a la garganta. La gripe me anda persiguiendo. Uno que ya se está poniendo un poquito adulto, ve cosas. Me remonté hace mucho tiempo que no veo ninguna película en televisión, pero el candidato vicepresidencial de Opción Democrática parece una reencarnación de Lorenzo Lamas, el renegado. ¿Verdad? El renegado es un policía, la película de un policía que andaba, o anda en la película en una motocicleta grande, y era un tipo así, mucho cabello. Pero son los tiempos. Estamos viviendo la era del disparate y en plena práctica de la civilización del espectáculo. Mientras más grotesco, y no es el caso de él, no lo conozco, es una persona formada académicamente, hay que ver, hay una generación de gente que anda por el mundo pensando distinto a uno y eso hay que respetarlo y entender las cosas y los procesos. Pero hay mucha gente que se crió lejos de los abuelos, porque yo tenía una abuela que no había te lo cortaba el cabello con gasolina. Pero vamos a los temas de Haití. Haití, entre el genocidio, una guerra civil, el caos, la desesperanza, el sinrumbo, la sangre, las lágrimas, el fuego, el hambre, la insalubridad, la falta de oportunidades, el hacinamiento, enfermedades de cualquier nivel. ¿Qué es esto? ¿Qué está moviendo a lo lejos y qué información tenemos los dominicanos de la gravedad de los temas que pasan en Haití? Esta mañana intenté buscar información local servida por los noticiarios o noticieros dominicanos, y los periódicos dominicanos, y vi que ninguno tiene un corresponsal en Haití, que no tenemos informaciones instantáneas, ni siquiera cercanas a la verdad de las cosas que están pasando en aquel territorio. Y digo territorio porque Haití no es un estado, digo territorio porque Haití no es un país, digo territorio porque Haití ya es casi, ni siquiera es una nación. Y los conceptos de nación, país y estado no son los mismos. La nación tiene que ver con la unidad cultural, lingüística y religiosa. El país es el territorio y el Estado es la organización de aquel territorio. La estructuración política y constitucional de un país, de una nación. Y en un país pueden haber varias naciones. ¿Qué es lo que vemos? En una acción poco inteligente o tal vez premeditada, el primer ministro haitiano, en medio de una crisis creciendo, cada minuto más alta, los niveles de agitación y de confrontación, y el primer ministro sale de Haití en una gira presuntamente para llegar a unos acuerdos en el país de Kenia, en el África, que es el país que ha decidido tomar la voz cantante y llevarla en los organismos internacionales, buscando la creación de una fuerza militar multinacional que permita ingresar al territorio haitiano, para ingresar al territorio haitiano y tratar de construir la paz necesaria en aquel territorio para que la gente pueda seguir malviviendo o ir mejorando su existencia con el paso de los días, pero en paz. Los haitianos necesitan dos cosas: paz y pan.
Y cuando digo pan me refiero a comida, en cualquier naturaleza. Pero en medio del desorden, en medio de la violencia irreflexiva y sin ningún tipo de freno y sin miramientos, no hay manera de que la gente pueda tener paz y mucho menos poder trabajar para tener el pan. El primer ministro, que es la única autoridad existente en Haití, la única autoridad constitucional en Haití, es la figura del primer ministro. Ariel Henry está ocupando siendo el primer ministro de Haití, la primera magistratura, porque es la última voluntad escrita del asesinado presidente Jovenel Moïse. Pero Ariel Henry sale en un periplo que presuntamente lo llevó estuvo en Cuba, donde supuestamente se involucró en unas diabluras de permitir el ingreso, la salida de decenas o de miles de cientos de haitianos hacia Nicaragua. Y en Nicaragua hay una situación especial, y es que el gobierno nicaragüense, que está aislado en el continente americano, casi peor que Cuba, está permitiendo que su territorio, el territorio nicaragüense, sea utilizado por migrantes irregulares, básicamente haitianos, para que, enfilándose en América Central, puedan caminar en la famosa caravana que está tratando de llegar a Estados Unidos de manera irregular por México, atravesando Guatemala, El Salvador, y el gobierno de Nicaragua aparentemente se ha prestado a eso, y presuntamente el primer ministro haitiano se montó en ese tren. Pero encima de todo esto, y Haití muriéndose de hambre, que no tiene jeringuilla, no tiene una aguja para suturar a un herido, que no tiene nada, ni una lata de leche para dársela a un infante, el primer ministro haitiano paga al gobierno de Venezuela una deuda de $500 millones en este momento de la deuda acumulada de Petrocaribe. No sé si esos son los motivos, y no lo son realmente, por los cuales él salió y por lo cual no ha podido regresar. ¿Por qué no ha podido regresar? Porque el aeropuerto principal de Haití tiene 3 aeropuertos. Tiene un aeropuerto en Cabo Haitiano, un aeropuerto internacional. Tiene un aeropuerto en el Toussaint Louverture en Puerto Príncipe, y tiene un aeropuerto turístico que casi nadie lo conoce en un lugar que se llama Isla Baja. Es un aeropuerto doméstico que construyó con un plan muy inteligente un empresario dominicano, cuyo nombre no voy a mencionar porque es uno de los más dichosos del mundo, y el presidente Martelly. ¿Cómo va a regresar Ariel Henry a Haití? No sabemos. Los aeropuertos están tomados, o al menos sitiados. No es que estén tomados, están sitiados por las fuerzas irregulares, por las pandillas u organizaciones guerrilleras, porque ahora uno no sabe, y hay que ser honesto. Ya esas bandas armadas se han ido convirtiendo en instrumentos políticos, y su accionar ya ha ido evolucionando a la acción política, a la guerra de guerrillas. Y hace unos minutos, pásame por favor las imágenes de Barbecue, Jeremy Cheresiet. Desde hace como un año vengo diciendo que Barbecue no es un pandillero cualquiera, que detrás de él y con él hay toda una especie de producción de ir construyendo un liderazgo cuasi mesiánico, que las informaciones que tengo, puntualísimas, es que ese señor no es un descamisado de Haití ni un descalzo. Él fue oficial de la policía, pero es hijo de un individuo con un fuerte poder económico. Que ese Barbecue es una persona muy cercana a unos sectores de poder de Haití, y que ese Barbecue controla en este momento la mayor población civil que uno puede imaginarse. Si ustedes buscan un mapa, amigos televidentes, de Haití, van a ver que todo lo que bordea Puerto Príncipe son cinturones de miseria, que Puerto Príncipe está rodeado de cerca de 2 millones de gente que viven en barrios pobres. Entonces, Barbecue está metido ahí controlando y cercando totalmente a la capital haitiana, y tiene el control de la capital.
Ahí no entra ni sale un galón de combustible si no autorizado por Barbecue y por su gente. Ahí no se mueve una libra de arroz de un barrio a otro, de un sector a otro, si no pasa por el control de Barbecue. Esa es la realidad. Y si mañana hay elecciones en Haití, con esa cantidad de gente que tienen bajo subyugado o enamorados, pudieran estar idealizando en él a un líder mesiánico, él va a terminar imponiendo al presidente o a las autoridades que le convengan. Ya las cosas se pasa de lo normal. Barbecue ingresa, sale a la luz pública liderando el grupo G9. G9 es la coalición, lo mismo que están haciendo aquí Rescate RD, pero sin armas. Aquí sin armas y aquellos armados. Rescate RD tiene una coalición de 5 o 6 partidos comandados por Danilo y por Leonel. Barbecue es el líder del G9, que son 9 bandas u organizaciones criminales, en principio criminales, que se juntaron, se asociaron bajo el liderazgo de él y de un individuo llamado apodado Lamo Sanjo. Lamo Sanjo significa en creol, la muerte no tiene hora. Y esa organización que se llama Lamo Sanjo, así que se hace llamar el líder de ella, de esa estructura, son los que han secuestrado, violado, asesinado, extorsionado, saqueado a todo el que han podido, incluyendo a unos misioneros norteamericanos que secuestraron 45 y ya algunos de los autores de aquel secuestro están presos en Estados Unidos, parte de la banda de Lamo Sanjo. Hay una banda que se llama Timacat, los pequeños monos. Esa es una banda que tiene una connotación política porque estos están reclamando una reforma agraria. Eso quieren tierra para los pobres, tierra para los campesinos. Entonces, en todo esa mezcolanza de intereses y de visiones, surge el señor Barbecue, que no es un sanguinario. Él se presenta, él quisiera parecerse al Che Guevara, pero no puede. Pudiera parecerse un poquito al famoso carnicero de Kampala, Idi Amin Dada, Angola. Mira, hazme el favor, Mario, consíguete una foto como Fera, seguirá así mismo, Idi Amin Dada. Idi Amin. Es posible que toda esa película que hace Barbecue, por ejemplo, ayer publicaron unas fotos y videos de un muchacho joven al lado suyo, combinaditos con tenis rojos, deben ser marca que usa mucho la juventud, en pantalón corto, en bermudas, su polocher rojo, muy relajado con un fusil M16 norteamericano bien posicionado. Ese es el carnicero de Kampala. Idi Amin Dada, pudiera ser ese el que el amigo Barbecue querrá imitar. Ojalá no sea llegar a ese nivel. Entonces Haití no tiene gobierno, no hay senadores, no hay senado, no hay diputados. El poder municipal le hace a los alcaldes, tienen sin haber elecciones cerca de 12 años. Un presidente que mataron, un primer ministro que estaba en el cargo, pero ya el presidente difunto había enviado al Senado, que solo 7 miembros, primera magistratura, el actual primer ministro Ariel Henry, que es, y aquí creo que el gobierno dominicano cometió un error, o está cometiendo un error, la única autoridad legítima que hay en Haití, o legítima no, tal vez no sea legítima, pero la única autoridad legal que hay en Haití es, los otros son designados por él, los ministros lo designa él. Entonces, es lo que existe en derecho, la famosa teoría del árbol envenenado. Si Ariel Henry es ilegítimo o es ilegal, todas sus acciones y todas corren la misma suerte. Entonces,
¿Qué hacemos nosotros? Ser espectadores no tenemos alternativa, no podemos intervenir absolutamente de ninguna manera en la crisis haitiana, más que no sea ayudando a buscar algún tipo de solución. Dice el compañero, camarada Barbecue, que si Ariel vuelve va a haber un genocidio, que hay que hacer una transición, pero que la transición tiene que ser con él. Quien tiene que dirigir y organizar la transición tiene que ser Ariel Henry. Quien tiene que convocar elecciones es el único que tiene la calidad constitucional para hacerlo, que es Ariel Henry. Si él renunciare, ¿quién va a designar a la autoridad subsiguiente? Es decir, un vacío serio, una crisis institucional y una crisis social, y una crisis económica, una crisis política muy seria. Una guerra civil. Bueno, en Haití hay 3.000 policías. Asumo que en los últimos días, a raíz de esos enfrentamientos, se ha disminuido, que muchos han abandonado, han desertado. En Haití hay un ejército en construcción con un ministerio de defensa que ni él mismo se puede defender. Haití no tiene armas como Estado. Hay armas en Haití en manos de las organizaciones irregulares o de las estructuras irregulares que están combatiendo al propio Estado. Que alguien me diga qué es lo que va a pasar o qué se puede hacer, porque mientras aquí aplauden que el gobierno no le permitió aterrizar en territorio dominicano al primer ministro que anda por ahí dando vueltas y que duró varias horas en el aire en un avión, yo entiendo que nosotros no somos, la solución al problema de Haití no está en República Dominicana. Y sabemos que Ariel Henry no es parte del conflicto, él es el primer ministro. Y es él y con él que hay que sentarse a buscar una solución al problema. ¿Dónde? Yo no sé si en el exilio. No creo que él se exilie porque entonces, ¿qué va a pasar ahora? ¿Cómo va a volver a Haití? Estados Unidos dice que no va a facilitar su ingreso. Es decir, Estados Unidos no está en disposición de montar un operativo militar o una acción militar y de aterrizarlo en un avión de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, ni llevarlo en un portaaviones. Pero ya lo hicieron en el pasado con Jean Bertrand Aristide. ¿Por qué no hacerlo ahora? Llegamos al final. Mañana nos reencontramos, Dios mediante, en este canal, a esta hora de 5 a 6 en Aquí Estoy. Suscríbase a nuestro canal de YouTube, eso no cuesta nada. También suscríbase a Relajando con el Deporte, que tampoco cuesta nada. Así que le voy a mandar la factura ahorita. Con todo menos comida. Dios les bendiga.